Vinland Saga es el mejor anime de los últimos 20 años más o menos. Es el tipo de producciones que le da un cachetazo a mi pesimismo en un medio tan bueno como es la animación japonesa, y es tan bueno que con tan solo una temporada te da para abarcar temas como la búsqueda de paz interior, la falta de propósito, la vivencia de conflicto. Y es que Thorfinn es uno de los mejores protagonistas de la historia porque su viaje al estar tan plagado de injusticias e idealización te deja la expectativa de cómo es que él va a reaccionar. Hay un cierto peso con lo que desea experimentar Thorfinn y lo que experimentó Thors. Dos visiones diferentes del mundo que hasta que uno de ellos no la experimenta en carne propia, sus pensamientos no se difuminan. Para esta historia la guerra como idealización de un yo no es más que un elemento en la historia para ir evolucionando a través de la venganza, los hechos traumáticos y posterior redención. Este traslado de la infancia a la adultez no representa un cambio a nivel de apariencia, sino también de mentalidad, de filosofía, de confrontamiento. Y estoy seguro de que vos no pensás en su totalidad las mismas cosas que pensabas cuando eras más chico, así como tampoco afrontás las cosas de la misma manera como lo harías en tu infancia. Este es un periodo de adaptación como lo pudo vivir Lázaro cuando en una España del siglo XVI se tiene que ir adaptando a los diferentes amos para poder ganarse la vida y que el autor use esto para hacer una crítica social. La guerra es ese tipo de acontecimientos que tendemos siempre a idealizar, es como que sin pensarlo dicen guerra y lo asociamos a Rambo o a Call of Duty. La ficción se ha encargado de retratar los conflictos bélicos como eventos que dejan a los hombres como héroes, como salvadores, cuando en realidad, la guerra no deja de ser un escenario cruel y despiadado en el que todos los hombres en un campo de batalla se pelean entre sí para poder sobrevivir. Y esto último ni siquiera es una garantía. Vinland Saga, pese a ser una historia de vikingos, otra temática muy idealizada por los amantes de la cultura y la mitología nórdica, no pone la guerra como una emancipación para Thorfinn, sino que retrata lo cruel que puede ser con escenas como la de la cara de Thorfinn reflejada en el cuchillo de Thor y posterior apagón con la mano de este último largando sangre, sin necesidad de ser enteramente explícito y comunicándose con el espectador mediante miradas, objetos y elementos gráficos, como cuando Lázaro trabaja para un escudero que le promete una vida digna y aparenta ser de una buena posición, pero eso no es más que una fachada que el escudero se arma para ocultar que es pobre y mostrar preocupación por mantener una apariencia. En ambos casos la realidad que perciben es muy diferente a como es objetivamente hablando, que hace a los protagonistas ir de frente con la realidad, cosa fundamental para el desarrollo que puedan tener y su comprensión del mundo real. Comprensión a la que le precede un propósito común, el cual es sobrevivir a un mundo hostil. Emprender un viaje en solitario va a ir formando su carácter, su paradigma. Porque ahora la sangre no mancha las manos de un tercero, sino que mancha las manos de Thorfinn. Él ahora pasa a ser alguien en medio de un conflicto que le trae enemigos, que lo despoja de identidad. Y es que sí, en este contexto la única forma de comprender el mundo real es viviéndolo en carne propia, porque este involucramiento es esencial en este periodo de adaptación. Askelad es para Thorfinn lo que el ciego o el escudero en el lazarillo de Tormes son para Lázaro, con sus diferencias, claro está. Thorfinn es más firme en su propósito de venganza y Lázaro, bueno, va formando de a poco el propósito. Y cuando se establece eso que los mueve, los autores aprovechan para plantearnos situaciones de toda clase. La fortuna y el destino marcan y moldean la historia del protagonista, de manera que obligado se ve a afrontar cosas fuera de su control, por razones de fuerza mayor. Los amos son los maestros que de forma inconsciente están guiándolos por el camino que están construyendo. El acompañamiento es hostil y a las malas le dan lecciones de vida. Pero ¿qué pasa cuando esos amos ya no están? ¿Qué pasa cuando lo único que les daba sentido a sus vidas perecen o se van? Que el propósito está perdido, el propósito ya no existe. Y cuando el propósito no existe, la vida pierde sentido. A no ser que se tome todo lo vivido y uno comienza a preguntarse si vale o no vale la pena continuar por esta ruta. Cuestionar si nuestro tiempo en la Tierra merece ser invertido en algo tan poco gratificante como la venganza o las adversidades que podamos buscar. Y empezamos a preocuparnos por nuestro bienestar personal, por nuestra búsqueda de paz interior. Porque sí, Lázaro y Thorfinn son merecedores de una vida digna y justa. Una vida donde puedan ganar por fuerza y por astucia, pero sobre todo donde encuentren paz en su corazón. La famosa frase "tú no tienes enemigos" que el difunto Thors le dice a su hijo es una frase que refiere a que el odio es un sentimiento destructivo. La frase invita a la aceptación de la vida y un entendimiento de la misma. Y la gracia de las circunstancias es ver cómo los personajes responden ante ellas, independientemente de si son buenas o malas. Te puede o no gustar la resolución que encuentran ellos a sus situaciones, pero está claro que estas trascienden más allá de los conflictos personales, empezando obviamente por la aceptación y asimilación de los problemas. Si ambos personajes centran toda su atención en algo externo como lo es la venganza, por ejemplo, nunca van a poder avanzar, porque la verdadera paz viene desde dentro. La vivencia de una vida estable al parecer es más que suficiente, algo alejado de lo que puede tener un rey, por ejemplo, cuyo único mérito se puede resumir a compartir la misma sangre que el dueño de una gran fortuna, incapaz siquiera de librar sus propias batallas. Todas las desgracias que vemos son al final un esquema que traslada a los personajes a un desarrollo memorable. La situación es como un contexto que nos permite y les permite entender cómo es su mundo. Esas situaciones van de la mano con una adaptación de los personajes justamente a este mundo en busca de entender cómo es que funciona y posterior transformación en base a lo que comprenden.
y, lógicamente, el nacimiento de una nueva identidad. Y lo vengo reiterando hace rato, estos personajes no son los mismos una vez empiezan a crecer. Y las circunstancias no son las que cambian, son ellos, porque ellos son los responsables de redefinirse. Y no puedo explicar cómo me fascina esa resiliencia que los hace más pacíficos y emocionalmente libres. Esa forma de madurar emocionalmente es brillante. Este tipo de historias donde se retratan los primeros años de un personaje, si se hacen bien, pueden ser buenísimas, porque de forma ficticia vos estás acompañando el crecimiento de esos personajes. En mi caso, ver el desarrollo de Thorfinn y decir que es uno de los mejores protagonistas del anime significó una maduración por parte mía sobre el tipo de historias a las que le tengo un mayor aprecio. Una historia como la que tiene Thorfinn en una época donde todos los animes son isekais con fanservice o shonens que copian esta fórmula que a Naruto durante años le funcionó, se destaca entre la multitud. Porque su protagonista nos ofrece un viaje el cual no solo merece ser explorado sino acompañado, porque es diferente. Y no tomen esto último como un dicho narcisista, esto no es lo típico de ver un seinen y decir soy ese, como está de moda. Esto se trata de apreciar como Vinland Saga tan solo en sus primeros 24 capítulos hace que Thorfinn y su historia te atrapen porque te genera incertidumbre. Te genera incertidumbre el cómo es que ese tipo al que no paran de pasarle cosas va a responder. Y es que la resiliencia acá es un factor clave, más cuando eso que le daba sentido a su vida se fuma y es momento de buscar uno nuevo. Cosa que se explora mucho más a detalle en la segunda temporada, pero eso es tema para otro video. Y la verdad estoy contento de que así sea, estoy contento de saltar de un punto A a un punto B. Porque ese dinamismo que veo en el desarrollo de Thorfinn significa que lo que vi en 24 capítulos casi que es como un prólogo, como un tratado, igual que el Lazarillo de Torment. Significa que la historia de Thorfinn me ofrece más cosas, pero lo poco que me ofrece ya es suficiente para hacerle un video. Hay muchas cosas atrás de una frase compuesta de 4 palabras. Atrás de esas 4 palabras veo una idea, un eje. Veo lo que le brinda el sentido al doloroso viaje de Thorfinn a espaldas de Askeladd. Una frase de 4 palabras salida del padre de Thorfinn es el inicio, pero lo que termina marcando a Thorfinn. Y acá hay un error al tomar el lenguaje de forma superficial. Error que por supuesto un niño no es capaz de corregir. Ni siquiera un niño o una persona madura. Como Olmar, marqué en la segunda temporada. Dije que la segunda temporada de Vinland Saga es para otro video, pero che, ¿cómo insisto en hablar sobre el arco de paz de Thorfinn? Esta narrativa, que en sus primeros 24 capítulos establece los cimientos de un relato mucho más amplio, nos invita a reflexionar sobre nuestras propias motivaciones y la manera en que enfrentamos nuestras adversidades. La evolución de Thorfinn es un recordatorio de que, aunque las circunstancias externas pueden parecer difíciles, la verdadera batalla se libra dentro de nosotros mismos. Al observar a Thorfinn lidiar con su dolor y buscar un nuevo propósito, vemos un reflejo de nuestras propias luchas y la posibilidad de encontrar paz y redención. Su historia nos muestra que el crecimiento personal no es un camino recto, sino un proceso lleno de desafíos y descubrimientos. Esto es un viaje que vale la pena seguir, no solo por su emocionante narrativa, sino también por las valiosas lecciones que podemos aplicar en nuestra propia vida.